Buenas noches con todos, bienvenidos a Renacer. Hola, Edicita querida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con un poquito de frío, pero acá estamos. Como todos los lunes, es nuestra charla de aprendizajes, nuevos aprendizajes. Hoy día tenemos una excelente conferencia con la licenciada Irina, ¿no? Irina Núñez Ruiz. Ella es psicoterapeuta integral, ¿no? En niños, adolescentes, adultos mayores, incluso también en los temas de violencia familiar y manejo de crisis en el caso de enfermos terminales. Entonces, ella es nuestra expositora hoy día, ¿no? Hoy día tenemos una excelente conferencia, ¿no? Ella es licenciada en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, de Cuba. Es nuestra amiga cubana hoy día, tenemos una conferencia internacional, ¿ok? Entonces, les doy el pase con Irina para que lo salude. Adelante, Irina. Buenas noches a todos, muy emocionada, muy contenta de estar acá compartiendo conocimientos y que podamos juntos debatir, intercambiar y aprender, que es lo más importante sobre estos temas tan bonitos e interesantes. Acá entonces vamos a compartir pantalla. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Bueno. Irina, por favor, ¿podrías acercar un poquito más el micrófono? Porque se te escucha muy lejos. A ver. Vamos a subir un poquito para que también en altavoz. No, el micrófono está. El micrófono está. No se me escucha bien. Se te escucha muy lejos, como que en eco, muy lejos. Vamos a ponerle. ¿Todavía se escucha en eco? Ahora sí, pero acerca un poco más porque se ve mucho techo, se te ve la mitad del rostro. ¿Y ahora? ¿Ya? Ya, ahora sí se te ve tu carita. Ya, se escucha bien entonces. Bueno, entonces el tema de que hoy vamos a tratar es sobre la bioneuroemoción y toda la relación que tiene este tema con el proceso de salud y enfermedad. Entonces vamos a empezar con un poquito de historia. Vamos a empezar, ¿cómo puedo contar? Vamos a empezar con un poquito de historia. Todo comenzó con el fundador de la nueva medicina germánica, el doctor Hammer, quien sufrió un dolor desgarrador que lo hundió en la tristeza tras la muerte de su hijo. 4 meses después, el doctor Hammer desarrolló un cáncer testicular. Su esposa sufrió varias enfermedades cancerosas que la llevaron finalmente a la muerte en 1985. El doctor Hammer se preguntó si el desarrollo de los cánceres en su esposa y en él no tendrían relación con este terrible sufrimiento. A pesar de su enfermedad, saca fuerza para iniciar una investigación. En Alemania, encuentra que todos los pacientes con cáncer habían sufrido un golpe psíquico inesperado o sufrimientos prolongados vividos en silencio. Entonces, en su descubrimiento nos muestra que cada enfermedad, cada síntoma, tiene una relación directa con los conflictos emocionales que viven las personas. Entonces, si las enfermedades aparecen por estos conflictos emocionales vividos por las personas, una de las cuestiones importantes a trabajar es la resolución de conflictos. Entonces, la biodescodificación o bioneuroemoción es una metodología que reúne varias miradas, varias disciplinas, herramientas que acompañan a la persona a la resolución de conflictos previos
a la aparición de las enfermedades, que no vienen a sustituir la medicina convencional, estos tratamientos, sino que forma parte de un complemento como medicina alternativa. Lo que pretende es dar luz a nuestros síntomas. Perdón, Irina, un ratito. Tu tono de voz puede ser un poco más alto, no se te escucha. Yo sé, tu tono de voz es bajito, pero ¿podrías elevar un poquito la voz, por favor? Ah, ya, gracias, gracias. Entonces, todo esto lo que pretende es dar luz a nuestros síntomas físicos y enfermedades, ayudarnos a encontrar la emoción o emociones que hay detrás de los acontecimientos estresantes, bloqueantes, traumatizantes, que se pueden presentar a lo largo de nuestras vidas. ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha, muchas gracias. Ya. Unas me dicen que se te escucha muy bajo y se te ve la mitad de la cara. Enfoca un poquito la cámara. Solo se te ven los lentes. Ahora sí. Ahora sí. Está genial, gracias. Sigue, sigue. Por todo esto he sabido que nuestras emociones y sentimientos afectan a nuestro estado físico y nos producen diversas alteraciones en función de cómo vivimos los acontecimientos diarios. Muchas veces nos quedamos aquí creyendo que no podemos hacer nada o hacemos muy poco debido a estas situaciones que nos ocurren. Buscamos soluciones más o menos efectivas, desde la toma de un remedio, pasando por diversas técnicas manuales. Reprimimos nuestras auténticas emociones y sentimientos por tabú, por educación, por conveniencia social, por creencias familiares, por educación religiosa. Esto lo practica inconsciente. Luego, estamos muy mal, tenemos acidez, pensamos que esto es debido a una mala postura o simplemente a una comida que no está en buenas condiciones y nos ha caído mal, o simplemente al estrés que estamos viviendo en esta vida diaria. No vamos más allá, no, nos quedamos en la explicación mental, en la explicación que justifica el estado que tenemos en ese momento. Si la situación que vivimos se repite una y otra vez, entonces nuestros síntomas se cronifican y nos vemos abocados a tomar medicamentos, remedios de una forma continuada. No encontramos la salida, buscamos encontrarnos bien lo más pronto posible, pero no hacemos algo fundamental, que es cambiar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. No escuchamos a nuestro interior, que nos envía un mensaje a través de los síntomas físicos. Nos sentimos bloqueados, no sabemos qué dirección tomar, qué camino seguir. Nos sentimos vacíos, desorientados, perdidos, mientras nuestro inconsciente, aquel que a partir de ahora llamamos inconsciente biológico, sigue actuando y mandando el mensaje sin ser escuchado. Pero este no va a parar, va a seguir y va a aumentar en intensidad este síntoma para que le prestemos atención. Y si seguimos intentando apagarlo o silenciarlo, al final el síntoma será de tal índole que tendremos que pararnos, ya que nos resultará imposible seguir nuestra vida cotidiana. Ahora, todo esto ocurre a un nivel inconsciente. Entonces, ¿qué es el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Ese gran desconocido e ignorado capitán del 95% de nuestra nave, y con el cual muchos se encuentran en un motín permanente. Ese director de la orquesta que suena en nuestra vida y con el que nos es tan difícil afinar. El inconsciente lo graba todo, lo guarda todo, porque nos puede ser necesario en cualquier momento. Si hemos tenido una experiencia traumática, él guarda todo lo que sentimos.
la emoción, el resentir. Por eso cuando vamos en busca de la sanación, solamente tenemos que acceder a este momento para poder cambiarlo. ¿Cómo pasa acá? Ajá. Acá en esta diapositiva ya vemos cómo a través del iceberg, cómo funciona, cómo nos condiciona en nuestras vidas el inconsciente y cómo nos damos cuenta de que todo lo que nos ocurre, el 93% ocurre en nuestras vidas, nos direcciona el inconsciente. Es ese el responsable de que no sabemos por qué las cosas se nos repiten en la vida, y que no sabemos por qué siempre nos casamos nos divorciamos y nos volvemos a casar y cometemos los mismos errores. Es ese responsable de que todas las experiencias se repitan, de que si nos va mal no podemos encontrar la solución y se vuelve a repetir y a repetir el mismo acontecimiento, sin nosotros darnos cuenta por qué y de dónde viene. Todos esos programas, todos esos códigos, todas esas informaciones del árbol familiar, del proyecto sentido, que es todo lo que ocurre en el embarazo, cuando estamos en el útero de mamá, en el nacimiento hasta los 3 primeros años de la vida. Todo sucede a un nivel inconsciente, todo se va programando en nosotros y va direccionando nuestras vidas, nuestro destino. Los programas de la infancia, los programas heredados por los padres, las emociones negativas, las heridas de la infancia, los programas que ya se van programando en la adolescencia, en la edad adulta, que es la etapa contemporánea, desde que nacemos hasta la actualidad. Todas estas emociones, pensamientos, sentimientos se van grabando, se van anclando a un nivel inconsciente y no nos damos cuenta. No sabemos por qué ocurre, porque no lo vemos. Está ahí en esa zona oscura donde nadie quiere ver porque reprimimos, porque nos duele. Y la mente, para que nosotros no volvamos a experimentar ese dolor, ¿qué hace? Lo engaveta, lo esconde, lo bloquea. Entonces, solamente el consciente, el 7% de nuestra vida está regido a un nivel consciente. Pero entonces ese consciente son esas experiencias, eso que sí podemos ver, esos son los estímulos externos que nos llegan. Pero ¿cómo lo solucionamos? A través de los recursos internos que tenemos ya programados. ¿Por quién? Por nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué debemos entender por inconsciente biológico? Ante muchos colectivos, cuando se emplea la palabra inconsciente, fruncen el ceño y dicen que no saben muy bien lo que es y cómo funciona. Nos sentimos seguros con el raciocinio, con el consciente. Huimos de nuestras vísceras sin darnos cuenta de que estas son las que precisamente utiliza el inconsciente biológico para comunicarse con nosotros. ¿Qué hace que una hembra, por ejemplo, de monos, entre en celo si un macho mata a su cría? ¿Qué es lo que hace o quién lo hace? Que una mariposa cambie el color de sus alas cuando está embarazada, cuando se encuentra enferma o simplemente cuando está rabiosa. ¿Qué es o quién hace que un animal se mimetice con el ambiente, con el suelo, con las hojas de los árboles o simplemente cambie de color? ¿Cómo sabe una hembra leona que el macho que la está rondando se va a quedar con ella y va a proteger a su cría? Y entonces, después de días o semanas, permite que éste copule con ella. Podría seguir una multitud de ejemplos y quizás lo haga, pero lo que está claro es que detrás de todo ello hay una inteligencia, y esta es una inteligencia que está receptiva a cualquier estímulo que venga de afuera. Las características del inconsciente. Las características del inconsciente. ¿Cómo nos contesta el inconsciente biológico? Como hemos venido diciendo hasta ahora, el inconsciente biológico nos muestra síntomas
con nuestras enfermedades, también nos contesta que las circunstancias que vivimos, que las relaciones que tenemos, que la pareja, nuestro jefe, nuestros amigos y simplemente con las personas que nos encontramos, incluso con un terapeuta, las personas que vienen a nuestra consulta, el inconsciente biológico nos contesta bajo el filtro de sus creencias. Nuestras creencias más profundas se convierten en el patrón que va a dar forma a nuestras experiencias. Entonces, ahora viene un concepto que se llama el sentido biológico. ¿Qué cosa es el sentido biológico para que ustedes entiendan cómo va funcionando esto? ¿Cuál es el sentido biológico? Conocer el propósito de la enfermedad. Todo síntoma tiene un sentido biológico. Por eso es que acá vemos en la lámina cómo el conflicto biológico de los senos o del cáncer de seno puede ser un conflicto de peligro en el nido, un conflicto de relación con el hijo, un conflicto de ese hijo que no ha podido, que esa mamá no ha podido proteger bien, o ese niño que la mamá ha perdido en un accidente y ella sufre un conflicto, un bioshock, un impacto en su vida. ¿Qué provoca este impacto en la vida? Un cáncer de mama, por ejemplo. Eso es uno de los ejemplos. El conflicto biológico es el mensaje que trae el cuerpo. Es esa solución interna que da el cuerpo ante un bioshock que nosotros no hemos podido encontrar los recursos para enfrentarlo de la mejor manera posible. ¿Qué conflicto tengo que no he podido resolver y mi cuerpo me está pidiendo a gritos una solución? ¿Qué me quiere decir este síntoma? ¿Cuál es el mensaje? El síntoma siempre tiene una coherencia y nuestro trabajo es descubrirlo. Aquí algunos ejemplos del sentido biológico. Es el sentido biológico de fabricar más pulmón. El sentido biológico de fabricar más pulmón es miedo a morir. El sentido biológico del melanoma, por ejemplo, es proteger. Si voy a la playa sin protector solar, me pondré rojo y quizás más adelante moreno. El sentido biológico de ponerme moreno es protegerme de los rayos solares y así no quemarme. Solución biológica, crear más melanina. Cuando no hay una solución externa, que sería ponerme debajo de una sombrilla, la solución interna es quemarme. Es lo que llamamos la enfermedad, crear más melanina. Cuando somos capaces de comprender para qué viene este síntoma, qué descubrimos y qué descubrimos el significado de este síntoma, esto nos lleva al camino de la liberación de la emoción oculta, de la emoción reprimida. Por ejemplo, la gallina pone huevo todos los días durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque desaparecen. Si no lo cogemos, pone alrededor de 8 huevos y para. Cuando lo cogemos, ella se adapta y ¿qué hace? Poner más huevos. Ese es el mensaje, ese es el sentido biológico. Esa es la solución que da el cuerpo de manera interna ante lo que nosotros no podemos solucionar de manera externa. Ahora, otra cosa que quiero también que puedan conocer para que entiendan un poquito cómo funciona esto. ¿Qué es el bioshock emocional y las consecuencias? Es algo que nos sucede en la vida. Existen dos criterios que definen el bioshock. Ocurre de manera inesperada, imprevista, ocurre en un momento preciso, lo vivimos en aislamiento, lo que sentimos en nuestro interior. Aunque estemos con más personas, el acontecimiento es vivido, es resentido en soledad y no se lo contamos a nadie. Creemos que es algo que no tiene solución, no podemos encontrar una solución satisfactoria en ese momento. No podemos cambiar el mundo exterior, lo percibimos de manera muy dramática. En mayor o menor medida los síntomas serán diferentes en relación a la intensidad del drama.
Esto es el bioshock, esto es el impacto emocional que puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas. Ya puede ser en la infancia, en la adolescencia o simplemente desde que estamos en el útero de nuestra mamá. Ya. Hay otro concepto que también debemos conocer, que sucede muy a menudo en nuestra vida, que se llama el límite tolerable de estrés. Todas las personas tenemos un límite tolerable de estrés y el bioshock puede superarlo. Puede superarlo por dos vías. Efecto misil es una situación muy estresante en sí misma, algo que sucede de pronto. Y el efecto jarra, que es otro bioshock, la gota que colma el vaso. Una situación que aguantamos repetidamente durante mucho tiempo y que por sí sola no constituye un problema, pero acumulada durante meses o años acaba generando síntomas físicos. Entonces, cuando tenemos este bioshock, que vivimos un conflicto, podemos distinguir tres tipos de conflictos diferenciados que son conflicto programante. Muy a menudo se tienen en edades adolescentes, ahí viene en la imagen. En en etapas infantiles, en un momento donde el ser humano atraviesa periodos de cambio muy importantes porque está en formación y es muy sensible a situaciones, impulsos y experiencias. Este conflicto no produce la enfermedad, es la marca, es el choque emocional. Este conflicto es el que programa, el que programa y queda anclado en nuestras vidas, queda ahí grabado en nuestro inconsciente, y en algún momento de nuestras vidas, si no somos capaces de tener los recursos apropiados para poder afrontar esa situación, y entonces lo que hacemos es reprimir, eso se vuelve a presentar en algún momento o etapa de nuestras vidas, y hasta que esas experiencias no las soluciones, la mente no deja de mostrárnoslas. O sea, se van a seguir presentando. El conflicto desencadenante es el que desencadena la enfermedad, la reacción biológica de supervivencia, el que pone en marcha el programa creado por el conflicto programante, ese que ya se programó en la infancia o en la adolescencia porque no tuvimos los recursos para poder afrontarlo de manera eficaz. ¿Y qué hacemos? Los quedó anclado en nosotros, en nuestro inconsciente, esperando ahí que sea resuelto. Ahora, existe otro tipo de conflicto que es el programante estructurante. ¿Qué cosa es el conflicto programante estructurante? Pues se forma en edades muy tempranas y no se puede cambiar. Podemos intentar cambiar su significado, pero no su estructura. O sea, podemos cambiar esa emoción que fue programada en ese momento de nuestras vidas. La información que viene antes del nacimiento y cuando el bebé está en el vientre de la madre hasta la edad de los 3 años. El niño se estructura en base a este conflicto. Siempre hay una creencia muy fuerte. El mundo del niño, que es el mundo de su madre primero, y el de su padre. Los conflictos emocionales de sus padres determinan programas estructurados en el niño. O sea, son conflictos programantes estructurantes. Ya acá tenemos entonces el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Es el periodo que va desde los 9 meses antes de nuestra concepción hasta los 3 años de vida. Más o menos. En este periodo, el inconsciente de la madre se fusiona con la nueva vida que está en camino.
repercutiendo en todas las situaciones desestabilizadoras que la madre puede resentir. O sea, todo lo que sucede antes o en el momento de la concepción o antes del momento de nuestra concepción o cuando estamos en el útero de la mamá o hasta los 3 años, todo lo que sucede queda grabado en nuestro inconsciente y todo esto va a direccionar nuestras vidas. O sea, lo que sucede, lo que siente nuestra mamá, los problemas por los que atraviesa nuestra mamá, las situaciones, las emociones, las ansiedades, las depresiones, todo esto se va a programar en nuestro inconsciente de manera muy estructurada. Acá tenemos entonces los tipos de proyectos sentidos. Los tipos de proyectos sentidos se van condicionando, como ya dijimos, desde el embarazo hasta el momento del parto. Por ejemplo, en el momento del parto, un nacimiento con force o vuelta del cordón o cesárea o niños que son adoptados ya vienen con programas de abandono. Por ejemplo, la forma de nacer determina quiénes somos. Un niño que nace con 2 vueltas del cordón al cuello, ese bebé se va a sentir amenazado. Son niños muy susceptibles a situaciones de asfixias, no les gustan las corbatas, son personas que ya después cuando son adultas no les gustan las corbatas, las prendas muy ajustadas, que se ajustan demasiado a su cuerpo, las camisas muy apretadas, no usan bufanda, son personas que pueden tener patologías en el cuello, en la garganta, viven en su vida una sensación de ahogo, una sensación de falta de aire, hacen muy a menudo dolores de garganta, amigdalitis, porque todo esto tiene un origen emocional, todo esto se ha programado desde el momento de su nacimiento y ahí ha quedado anclado en su inconsciente. Ahora, ¿qué pasa si son niños que son gemelos, donde hay uno que nace primero y el otro después? Bueno, el primero casi siempre se va a desarrollar en su vida adulta como un líder, va a tener capacidades de liderazgo, pero el que llega, el segundo, suele ser siempre en su vida un seguidor, siente que otros tienen ventaja sobre él, se sienten en un segundo plano, siempre están detrás de alguien, de otros. No se sienten como que son los primeros o se sienten como que son siempre las segundas partes de la historia en una familia o el segundo lugar. Ahora, partos inducidos. ¿Cómo esto va condicionando a esa nueva persona que va a nacer? ¿Cómo va condicionando a ese ser que viene al mundo y posteriormente cómo esto va a influir en su vida adulta? El parto inducido. Estas son personas que tienen problemas para empezar lo que sea. Sienten que su pareja debería hacer todo por ellos. Tienen tendencia a no tomar decisiones, dejan sus decisiones en las manos de otros, no toman iniciativa, son muy dependientes. Partos que el niño viene atravesado. Son personas que siempre toman una dirección equivocada, porque ya quedó grabado en su inconsciente de la forma que nacen. Permanecen demasiado tiempo en situaciones que deben de salir, suelen hacer esperar a las personas, o sea, no llegan puntual nunca a ningún lugar, se sienten atrapados en algo, se quejan de dolor en el cuerpo y no saben qué camino tomar. Ahora, tenemos otro ejemplo, la cesárea. Sienten temor por los cuchillos, por los instrumentos cortantes, no pueden hacer las cosas por sí mismos, tienden a pensar que todo lo que hacen, lo hacen mal.
suelen tomar decisiones equivocadas, se sienten invadidos, si, como que necesitan rodearse de gente que sienten que los salvarán en algunas situaciones, porque ya desde el momento que nacieron los ayudaron a venir al mundo. Entonces ellos necesitan que rodearse de personas que pueden sacarlo de alguna situación conflictiva si en algún momento se le presentan. Son personas muy dependientes. Partos retrasados. Cuando un niño no quiere nacer, o esto sucede cuando un niño no quiere nacer, ese es el parto que se retrasa, que le dicen a la mamá, tiene fecha de parto para el día 9 y nace el 20. Estos niños son casi siempre niños que no quieren nacer porque sienten que el ambiente afuera es tóxico, porque han oído o han escuchado alguna discusión de sus padres, porque sienten que afuera hay un peligro, piensan que después el mundo es peligroso y se quieren quedar en el útero, en su casita, porque el útero es el arquetipo de casa. Parto prematuro, el parto prematuro se sienten inmaduros o sienten que corren algún peligro dentro de la madre y porque la madre no se siente bien o porque el bebé se entera de todo y ya quiere salir. Ahora, estos partos que son por force, esto trae como consecuencia que son personas que no les gusta que los controlen, que lo manipulen, temen al dolor porque ya lo conocen, o sea, ya tuvieron un nacimiento forzado, ya conocen el dolor y creen que el placer conduce al dolor, no se sienten lo suficiente buenos y necesitan ayuda para hacer las cosas o para hacer algo, porque para ellos venir al mundo lo ayudaron, lo utilizaron los forces y entonces temen al contacto físico y suelen tener alergia a los metales. Ahora, cuando los niños nacen y los ponen en una incubadora, estos son niños que los separan de la madre y pierden el contacto, conflicto de separación, problemas en la piel, me siento solo, abandonado, me puedo sentir que no me gusta que me toquen, me siento juzgado, observado, siento que no puedo recibir amor, caricia ante cualquier circunstancia que se vaya mi pareja. Casi siempre estos niños en su vida adulta desarrollan todos esos tipos de temores, de conflictos, porque ya fueron programados en el momento de nacer. Hijo, aquí también se ven los ejemplos de hijos deseado, no deseado. La madre se queda embarazada y dice que en el momento que quedó embarazada está estudiando o la ascendieron en el trabajo y ese hijo lo ve como un hijo no deseado. Pues entonces son niños que están escuchando todo porque el bebé lo escucha todo desde el vientre de la madre. Siente el rechazo, siente toda la emoción. Y entonces son niños que no se sienten nunca queridos, que no se sienten deseados por nadie, que tienen carencias afectivas, que después en sus relaciones de pareja se sienten abandonados, se sienten inseguros, tienen conflictos de pareja. Entonces, todo esto lo podemos ver en los tipos de proyecto sentido a la hora del parto. Todas estas pueden pasarse. Acá. Ahora, aspecto del proyecto sentido, seguimos hablando acá. ¿Qué otras cosas se pueden ver también? Hijos de reemplazo, fantasmas, sustituyen a otro que ha muerto. Por ejemplo, se ha muerto un hijo, ha habido una pérdida y ese hermano, ese nuevo ser que es concebido viene a sustituir al que ha fallecido. Entonces esa carga, o un aborto también, sí. Esa responsabilidad, esa carga cae en él y es algo que no le pertenece.
hijos de apoyo. La madre se siente sola, desprotegida y entonces programa a su hijo para que la apoye en la vida, para que la ayude. Y entonces el niño va cargando programas que no le pertenecen. La parentalización. Los padres delegan responsabilidades en ese niño. Por ejemplo, en una familia hay 4 hijos. Entonces, el mayor le dan la responsabilidad de cuidar al menor. Entonces, ya esa responsabilidad va creando un conflicto en ese niño porque le están dando una responsabilidad que no le toca. Niños bastón, que se llaman niños bastón para la vejez. Su función es la de dar un soporte a sus padres. No tienen derecho a vivir su vida. Son esas personas que viven la vida de los padres y no viven su vida, nunca se casan. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a sus padres, porque desde que el momento que estaban en el útero de la mamá, ya la mamá estaba pensando que ese niño iba a ser su soporte, el niño que la iba a cuidar. Hijo consuelo, niño payaso. Es un niño donde llega en un momento de sufrimiento, en un clan, y le dan la responsabilidad, debido al momento en que llega, de distraer la atención, de alegrar la vida de esa familia. También le están dando una responsabilidad, le están dando una carga que no le pertenece. Niños inexistentes, tentativos de aborto, no quieren tener hijos. Son personas que no quieren tener hijos y sin embargo salen embarazadas. El niño sufre todas esas emociones, sufre todos esos programas y nace con todos esos conflictos y frustraciones. Y el niño pegamento, que es concebido para salvar el matrimonio. Muchas veces hemos visto cómo parejas están en conflicto y casi siempre están en un momento de su vida ya casi en el divorcio. ¿Y qué hace la mamá? ¿Qué hace la esposa? Sale embarazada para que no ocurra el divorcio, para tratar de que su esposo no la abandone y la ayude a cuidar a ese niño. Entonces ese niño ya nace con todos esos programas de que tiene la responsabilidad de salvar el matrimonio de sus padres. Todo esto sucede a un nivel inconsciente. Ahora, vamos a hablar un poco entonces de transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? El transgeneracional hace referencia a todas las relaciones familiares de nuestros antepasados y cómo esas interacciones provocan ondas que son capaces de afectar la vida de sus descendientes. Repetir esas situaciones emocionales en nuestras vidas que van a desencadenar en la creación de un síntoma igual al de nuestros ancestros. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿para qué estoy repitiendo el mismo síntoma que, por ejemplo, mi abuelo? ¿Por qué me está sucediendo lo mismo que a mi abuela? ¿O estoy repitiendo la misma historia de mi mamá? Todo esto ocurre por los programas, por los códigos, por toda la información que nos pasan nuestros transgeneracionales, nuestro clan familiar. Entonces, lo único que nos piden nuestros antepasados es que tomemos conciencia de esos conflictos que ellos experimentaron y que no pudieron gestionar adecuadamente por las circunstancias que sean y su manera de decirnos: mira esto, es que en nuestras vidas experimentamos situaciones parecidas emocionalmente a las que ellos sufrieron. Para que hagamos el clic en nuestra cabeza, atemos cabo, perdonemos, hagamos el conflicto y nos liberemos de él. Lo que nos ha podido ser puesto en lágrimas ni en palabras se expresa después en dolores. Repetimos para honrar a los ancestros y serles leales. Este es un tema muy extenso, pero como introducción creo que el concepto se entiende. Es indispensable el estudio del árbol genealógico para entender
la dinámica de nuestra vida y para qué nos suceden las cosas que nos suceden y por qué nos sucede. La mejor manera de explicar esta fuerza es con ejemplo. Por ejemplo, y valga la redundancia, una mujer sufre un intento de violación de pequeña y ya de mayor no puede tener relaciones. Tiene fobia a los hombres. Al mirar su árbol se descubre que su madre y su abuela fueron violadas. Señora con cáncer de colon, su abuela, de la que es doble, ya sea por parecido, por fecha de nacimiento, fecha de defunción que coincide con su fecha de nacimiento, esta persona pierde a su marido en la guerra en circunstancias extrañas y ella vive algo parecido con su marido. Otro ejemplo, un abuelo desaparece sin dejar rastro en el mar y su nieto, con el que está relacionado también por fecha, desde siempre quiere ser marino y no tiene explicación para este deseo. El inconsciente del clan reclama a alguien que encuentre al abuelo perdido. Por eso es que esta persona decide ser marino. Los programas inconscientes son también actores principales en este viaje, ya que dirigen nuestras vidas de un modo totalmente invisible. Son transmitidos por el inconsciente familiar, el de nuestro entorno, ciudad o país. Acá. Entonces, ¿cómo podemos concluir de manera sencilla todo esto que hemos transmitido? Podemos concluir que la bioneuroemoción o biodescodificación explica que toda esa información que viene desde el árbol genealógico por nuestra historia familiar, por nuestro clan, asuntos no resueltos, acontecimientos no deseados que quedaron sin solucionar y que siguen ahí anclados esperando que alguien que pueda ser resuelto por alguien. ¿Por quién? Por los descendientes, que logren la solución. Es como esa mochila que no pudieron cargar y que pasa de generación a generación hasta que alguien tome la solución que otros no encontraron o encuentren los recursos internos para romper las cadenas que conducen nuestras vidas al éxito o al fracaso, los hilos que conducen nuestras vidas y nos convierten en marionetas de nuestros antepasados, por guardar la fidelidad a ese clan que solo cuando hacemos consciente lo inconsciente nos liberamos y logramos vivir la vida que queremos vivir y se convierte en nuestro propio sentido, en el camino que solo nosotros queremos tomar. Entonces, espero que hayan entendido algo o mucho de todo esto que nos explica la bioneuroemoción o biodescodificación y la importancia que tiene hacer consciente lo inconsciente, ir allá a esa zona oscura donde nunca queremos ir porque nos provoca dolor, porque la mente la bloquea para que no volvamos a sentir esa misma experiencia negativa, pero que si no lo hacemos, las historias se siguen repitiendo, las experiencias quedan ahí pendientes a solucionar. Entonces, estoy muy agradecida por haberme invitado y espero que esta conferencia, esta charla le haya servido de mucho y entiendan en qué consiste la bioneuroemoción. Y lo bueno de todo esto es que todos estos programas que han sido anclados, que han sido instalados, se pueden cambiar, se pueden modificar y podemos encontrar esa liberación y esa sanación que nos lleva a poder hacer en la vida todo lo que queramos. Ok, muchísimas gracias, querida Irina. A ver, para el público asistente, ¿tienen alguna pregunta para la expositora, por favor, en este tema tan interesante?
No puedan llevar el registro de cuántas veces se menciona en internet sin buscarlo. Te quería consultar que si toda esta información sale solamente de las plataformas virtuales como el Facebook, el Twitter. Hermana Lourdes, si me A permite ver. una pregunta. Claro, maestro Pedro López, adelante. Buenas noches, Irina. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Encantada de verte acá. Yo también encantado de haber escuchado tu conferencia, ¿no? Pero me queda una pregunta. Ajá. De acuerdo a mi enfermedad, ¿cómo puedo saber qué trauma fue la que me causó esta enfermedad? No sé si la biodecodificación me pueda identificar, digamos, la causa, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, para la bioneuroemoción o biodescodificación, En TikTok. Y se crea, y tú no lo sabes. Y Google A ver, por favor, ¿pueden apagar su audio? Estamos Sí, por respondiendo la favor. pregunta. O sea, escucho que Joana está presionando con fuerza las teclas para buscar el contenido suyo en internet. Sandra Quijada, apaga tu micrófono. Si alguien te encuentra, Aló, favor. Sandrita, por favor. piensa que no está mal, al contrario. Estás haciendo una sana de información que fuera en cierto hay un contexto. audio por ahí que no... Pero Javier puede apagar a todos, por si acaso. Sí, sí, ya lo pagó. Listo. Ya, como le decía al estimado Pedro, por ejemplo, para biodescodificar en la bioneuroemoción, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico, porque el diagnóstico es el que nos da el mensaje, el sentido biológico. Una vez que ya tenemos el diagnóstico médico, entonces vamos a ver desde cuándo. ¿Cuándo fue que comenzó la primera vez el síntoma? Ya cuando vamos a esa primera vez, hacemos una contextualización de qué pasó en ese momento que la persona empezó a sentir el primer síntoma, qué estaba pasando en su vida, por qué problema estaba atravesando, qué conflicto había ahí que la persona no pudo resolver en ese momento y qué hizo, reprimir emociones que salen, que van saliendo, que se van acumulando y se van programando a lo largo de toda la vida. Lo primero que tenemos que buscar es cuándo fue, desde cuándo empezó el síntoma, cuándo apareció y qué conflicto estábamos viviendo. Una vez contextualizado el conflicto, identificado el problema, entonces podemos ir a ese momento, podemos revivir ese conflicto, podemos buscar esa emoción que está escondida y podemos desatar esos nudos que en aquel momento no pudieron ser desatados. Tenemos que liberar esa emoción escondida. Tenemos que decir en ese momento lo que en aquel momento no pudimos decir. Tenemos que resolverlo o sea, tenemos que ir al presente del pasado para poder liberar la emoción oculta que está ahí anclada, que está ahí reprimida, ocasionando síntomas físicos porque no han sido liberados. Es así como se hace la reprogramación, la biodescodificación. Liberamos la emoción reprimida que nos está ocasionando síntomas físicos porque no han podido ser resueltos y una vez liberada la emoción desaparece el síntoma. ¿Cómo se libera la emoción? Yendo al conflicto, a aquella situación que nos provocó un gran impacto, un gran dolor y no pudimos en aquel momento buscar los recursos internos para solucionarlo de la mejor manera posible.
Espero haber... Pero esa emoción se libera en una sola vez o hay que No, repetirla varias. no. Esa emoción, por ejemplo, cuando vamos a contextualizar el conflicto, tenemos que ir allá al pasado, pero puede ser que a lo largo de este camino, Nomás en la rotativa del aire edición 8. pero puede, Perfecto, Diego, nos quedamos en... A ver. Ya. pero puede ser que cuando vayamos a ese pasado puedan seguir surgiendo otros conflictos y entonces tenemos que ir liberando emociones, resolviendo conflictos, porque un conflicto puede llevar a otro conflicto y puede llevar a otro conflicto y así es como vamos resolviendo, como vamos identificando qué es aquello que quedó ahí programado, anclado y que se sigue manifestando en nuestras vidas como un asunto no resuelto a través de la enfermedad. Esto lleva mucha investigación, esto lleva mucho estudio porque hay que investigar la vida de la persona. Desde la familia, desde el transgeneracional, porque puede haber sido un conflicto que se programó en el clan familiar, no ha sido resuelto y ha sido pasado de generación a generación hasta que alguien lo logre resolver. O puede ser que esto sea programado cuando la mamá estaba embarazada y ella es la que ha tenido este conflicto que no ha sido resuelto y te lo haya programado a ti y esté ahí en tu inconsciente pidiendo a gritos que se resuelva. O puede haber sido un conflicto en la etapa de la infancia, de que viviste un impacto o un biocho que no lo pudiste, que se quedó anclado en ti porque no lo pudiste absorber de la mejor manera posible y te dañó. Pueden haber sido programas heredados, heridas de la infancia, pueden haber sido situaciones que te marcaron, que te dejaron huellas y quedaron ancladas a ti y van pasando a la adolescencia y donde sale en la etapa contemporánea que desencadena a través de la enfermedad. Es algo que necesita mucha investigación. Irina, una pregunta. La señora Luisa Zamora pregunta, ¿puede darse el caso que una enfermedad no sea necesariamente originada antes del nacimiento, al nacer o en la infancia? ¿Puede darse en la adolescencia o adultez? Sí, hay que investigar cuál es el origen. Por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad muy común hoy en día. A veces la diabetes, el origen está allá, en el clan familiar. Alguien que tuvo diabetes, ¿por qué? Porque vivió un conflicto la diabetes tiene mucha relación con la familia, con familias divididas, con que no quiero esta compañía en mi vida, no quiero el azúcar, el arquetipo es amor, dulzura. No quiero que esta dulzura, que esta pareja, que este amor entre a mi vida o rechazo esta pareja porque tengo conflictos con ella y entonces la familia se divide. O entonces, ¿cómo esto, qué es lo que aparece? ¿Cómo desencadena? A través de la diabetes. No quiero que el amor entre a mi vida o rechazo este amor que está en mi vida o no quiero esta pareja que está en mi vida, quiero otra. Y entonces, ¿cómo desencadena esto? A través de la diabetes. Entonces puede haber sido que su mamá sufrió ese conflicto, no lo resolvió y se programó en ti. Entonces tú estás sufriendo la misma enfermedad de tu mamá. Entonces primero hay que desprogramar allá lo sucedido con tu mamá. Hay que hacer consciente lo inconsciente. Una vez que desatamos, que soltamos, que reprogramamos, entonces nuestro cuerpo empieza a darnos señales de que ya todo se está resolviendo y los síntomas empiezan a desaparecer. Okay. ¿Alguna pregunta más a nuestra querida audiencia? Maestro Fausto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimada licenciada Lourdes y licenciada Irina. No quiero hacer preguntas, pero sí
quiero expresar mi admiración por la conferencia tan brillante y de habernos dado a entender lo que sucede antes, en el parto y después del parto. Es increíble cómo el cuerpo humano, una máquina tan maravillosa, puede generar otra vida, pero no solamente generar una vida de una manera saludable, también tiene sus consecuencias negativas con las enfermedades que puede ocasionar, no solamente ocasionar de una forma física, sino también ocasionar enfermedades espirituales. Por ejemplo, las enfermedades de un cáncer a mama. Lamentablemente, una madre que tiene que alimentar al hijo que recién ha nacido, pero se encuentra imposibilitada de poder darle lo que es natural. Y esas consecuencias tal vez puede retratarse con su vida posterior. Cuando ya está adolescente la criatura, siempre se ha dicho que la leche materna es el mejor alimento que puede tener un hijo, un niño cuando nace. Entonces, las consecuencias de ahí que puede tener también cuando no es criado de una forma natural y cuando llegan a cierta edad, ahí se va notando esa diferencia. El otro problema que se puede presentar es con la madre, las consecuencias que tiene y todos los factores negativos hacia la persona, pero no solamente físico, mental, experimentos que a la larga tienen que ir progresando, pero con consecuencias tal vez negativas hacia a las personas y negativas también a la descendencia total que pueda tener con todos los familiares. Yo verdaderamente me siento muy a gusto de haber asistido a esta primera conferencia y quiero agradecer enormemente a los ponentes, a la licenciada Lourdes, porque ha tenido siempre la gentileza de invitarme y para mí ha sido una sorpresa de encontrarme con una plataforma muy especial y entendimiento. He podido captar también otro aspecto que es importante, como en aspectos cuando se trata de la vida, cuando se trata de la parte emocional, las mujeres actúan más que los varones. Acá, por ejemplo, he podido notar que existe aproximadamente tal vez entre 70 o 80% de participación femenina a participación de varones. Y eso es importante porque parece mentira, la madre siempre son las encargadas de llevar la fortaleza en el hogar. Y felicito y agradezco a la licenciada Irina por esta magnífica conferencia y a vos también, estimada Lourdes. Verdaderamente os felicito también y porque yo creo que todos nos sentimos halagados de estas reuniones en el cual nos hace captar la realidad de nuestra vida, la realidad de lo que pasa y para poder nosotros cultivar y tener un mejoramiento espiritual. Y eso es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Fausto. Gracias, Irina. Gracias. ¿Alguien más tendría una pregunta, una consulta para la expositora? ¿Ok? ¿No hay una consulta más? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su presencia. Nosotros siempre muy felices de tenerlos en nuestra plataforma para que podamos siempre contribuir, ¿no?, a nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, para que los podamos guiar, porque nadie sabe nada, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Y sobre todo que siempre estamos prestos a aprender. Todos somos eternos aprendices en todo. No podemos saberlo todo de todo, ¿no? Por más genios que nos creamos.
Así es que le agradezco a todos su participación el día de hoy. Quedan invitados para nuestra siguiente tertulia, ¿no? A ver, por favor, me piden aquí que, ¿me puedes dar tu teléfono, por favor, Irina, para que las personas se puedan contactar contigo? A ver, Sí, danos tu número. Tomen con nota, mucho, chicos, tomen nota. con mucho gusto. Mi número es 924 más. 924-698-317. Pueden escribirme a mi correo irinanunesruiz@gmail.com. Puedo ofrecerle información para los que deseen. Puedo ofrecerle. Uy, se ha cerrado tu audio. Pueden escribirme al correo, le puedo brindar información a través de un libro que les puede servir de mucha ayuda, totalmente gratuito, para que vayan conociendo acerca de estos temas. Y bueno, estoy acá para ayudarlo porque lo más importante es que todo esto se puede sanar, que todo esto puede solucionarse a través de terapias. Podemos reprogramar nuestro inconsciente, ya que el inconsciente no sabe diferenciar lo real a lo imaginario. Lo mismo que nos sucede de manera real, tiene la misma respuesta de nuestra mente a un nivel imaginario. Si entonces reprogramamos esa emoción, cambiamos ese significado, entonces nuestra mente se queda con el último recuerdo, con la última asociación, y el síntoma desaparece porque cambiamos la intención de ese conflicto, cambiamos esa emoción, la liberamos, la soltamos, la mente se queda con el último recuerdo y simplemente sanamos. Liberamos, Ok. soltamos. Genial, esa es la idea. La idea es que podamos, a través de estos nuevos aprendizajes, superar las cosas que nos afectan, ¿no? Y a su vez, también contagiar de ese conocimiento a las personas que están en nuestro entorno, y cada vez seamos menos las personas que de una u otra manera tengamos alguna enfermedad, y reprogramar justamente, reprogramar no sé, esta imposición inconsciente, ¿no? Y podamos mejorar y superar las situaciones, ¿no? Entonces, yo estoy realmente muy contenta con Irina, con su participación. La vamos a invitar para otra oportunidad porque este tema da para mucho más. ¿Ok? Sí, Muy bien. Sí, muchas Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nosotros prestos a siempre recibirlos en nuevos aprendizajes. Los esperamos la próxima semana. A ver, Javier, por favor, nuestra próxima tertulia. Ajá, vamos a tener como tertulia gerontológica la familia, el factor del éxito del diabético adulto mayor, ¿no? Este es el doctor Edgar Gaitán, médico experto en diabetes y director de la Escuela del Diabético en Panamá. Así que también vamos a tener la próxima semana un invitado internacional. Él va a estar conectado directamente desde Panamá. Él dirige justamente la Escuela de Diabéticos, ¿no? Es un programa muy, muy exitoso allá en Panamá, y como sabemos que la otra pandemia muda, la pandemia en silencio, es la diabetes, ¿no? Y me imagino que también hay un factor genético y también hay un factor emocional que conlleva justamente a que se desencadene esta enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a tener la presencia del doctor Edgardo Gaitán para que nos explique justamente la parte esta científica del desarrollo de esta enfermedad, ¿ok? Entonces, ahora hemos visto el otro aspecto, ¿no? La carga bioenergética emocional, pero también a veces se combina, ¿no? Se combina con el tema hereditario y el tema genético. Entonces, son factores, son diferentes vistas que le tenemos que dar a las enfermedades. Entonces, este aspecto tan interesante ya lo conocemos, ya tenemos la forma como de alguna manera revertirlo, pero también nos vamos a informar acerca de la versión de la apreciación científica del doctor Edgardo Gaitán en la familia, el factor de éxito del diabético adulto mayor. ¿Ok? Entonces, los esperamos con esta tertulia para la próxima semana, aquí prestos a recibirlos con mucho cariño, y cuando gusten nos escriben por las redes, material que necesiten nos avisan. Esta grabación va a estar disponible a partir de mañana en la plataforma de nuestro canal de YouTube. Así que si la quieren volver a ver, volver a escuchar, tomar nota,
ahí va a estar disponible para ustedes en las redes, ¿ok? Muchísimas gracias, Irina, ¿no? A todos presentes. Querida hermana Lourdes, una exigencia. Dígame. Si puede también, así como está viendo el problema de los diabéticos, si también pudiera conseguir un especialista en lo que es hipertensión arterial, que también es otro de los flagelos, que tenemos últimamente, ¿no? De la presión arterial, para que de ver cómo nos podemos curar los hipertensos. Correcto, maestro. Entonces voy a ver tercera algún geriatra por ahí. Tenemos en staff al doctor Aguirre, a ver si la próxima, para el día 29, nos tiene una presentación respecto al tema de la hipertensión. No, y es más, la hipertensión no solamente es para las personas adultas mayores, la hipertensión ahorita ya está en jóvenes. Más de 30 o 40 años ya están con hipertensión. Entonces, ese ya es un problema también, es una pandemia silenciosa que está afectando a muchas personas, que no necesariamente tenemos que ser mayores para eso. Así es que a cuidarse todos a todo nivel y a cuidarse en realidad en la línea de vida. Hay que cuidarse siempre, ¿no? Siempre cuando somos chiquitos, medianos, grandes y más grandes, ¿ok? Muchísimas gracias por su presencia. Ok, muchísimas gracias, Irina, felicitaciones. Entonces, nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Se cuidan. Te abrigan, por favor, aquí en Lima está haciendo frío. Felicidades, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Todos los lunes a las 7. ¿Ok? Gracias, buenas noches.